La Fundación Renacer con Amor. El grupo Familias Púrpura. La Fundación Somos Fénix. Y el grupo Amigos Púrpura. Presentan. La valentía se ha disfrazado de epilepsia en el marco de la celebración de la Semana Púrpura 2019. Buenas noches. Continuamos en las actividades de la Semana Púrpura. Hoy tendremos la videoconferencia sobre dificultades en el aprendizaje de personas con epilepsia. El orden de la actividad es el siguiente. Tendremos una historia de vida de uno de nuestros colaboradores. Posteriormente tendremos la videoconferencia. Durante la misma los invitamos a hacer sus preguntas. Al finalizar se responderán algunas inquietudes y otras serán resueltas durante nuestra Semana Púrpura. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Juan Cruz, soy de Argentina y bueno, este es un breve video que voy a hacer para mis amigos de Testimonio Púrpura para contar mi experiencia sobre la epilepsia. Bueno, tengo 25 años, todo empezó a los 16 con una ACV. La historia es muy larga. Ojalá tenga tiempo de en un futuro poder contarla en detalle para que todos sepan lo que es, y si a alguien más le pasó, para que sepan que no están solos. Bueno, tuve una neurocirugía en la cual por ahí se me ve la cicatriz que abarca de acá a acá. Y bueno, tuve la ACV, tuve convulsiones, y bueno, después de varios años me diagnosticaron epilepsia, aparentemente por la cicatriz de la operación. Es un posible foco epileptógeno, en el cual, bueno, probé varias medicaciones, tomé Epamin, y bueno, y hoy estoy con el levetiracetam de 500 miligramos, que cumple la misma función, pero por lo que dicen los médicos es una medicación más moderna, que no tiene tanto efecto secundario. Ya mi saludo para aquellas personas que lo vean, y que se sientan que por ahí están solos, o que el mundo les juega en contra. Nada, son cosas de la vida que nos tocan, y aprender a convivir con ello. Si podés lograr eso, se hace todo más fácil. Si te pones negativo y empezás a creer que no tiene solución, es peor. Y bueno, como ven, mi lugar de trabajo, algo que me encanta hacer, donde despejo la cabeza. Y bueno, nada, eso, mientras más tengamos la mente ocupada, es mejor, porque no estás pendiente de qué te puede llegar a pasar. Así que bueno, me encantaría, como les dije, este es un breve resumen de mi historia. Nuestro conferencista invitado a la noche de hoy es el Dr. Gerardo Restrepo Ramírez, médico cirujano de la Universidad Nacional, especialista en neurología infantil del Hospital Militar Central, psicólogo de Bishop University y PhD en la educación de la Universidad de Sherbrooke en Canadá. Se ha desempeñado como docente de neuropsicología infantil en universidades como la Pedagógica, Los Andes, El Rosario e Iberoamericana. Actualmente es docente e investigador en trastornos del desarrollo infantil de la Universidad de Sherbrooke en Canadá y responsable de la maestría en adaptación escolar y social, que tiene como ejes la inclusión escolar y la diferenciación pedagógica. Queridas familias y amigos, colegas, muy buenas tardes. Quiero ante todo, en primer lugar, agradecer a la Fundación Fénix y a la Organización de Familias Púrpura por esta gentil invitación para compartir con ustedes en esta tarde sobre este tópico tan interesante que es el efecto de la epilepsia en el desarrollo y en el aprendizaje de los niños.
Mi nombre es Gerardo Restrepo, yo soy médico y psicólogo, especialista en neurología pediátrica y con estudios doctorales en educación. Actualmente soy profesor e investigador en neuropsicología del desarrollo y del aprendizaje en la Universidad de Sherbrooke. El tema de epilepsia y aprendizaje es un tema complejo. Vamos a comenzar por explicar de forma general lo que es la epilepsia y luego vamos a explicar la forma como este trastorno afecta el aprendizaje y el desarrollo de los niños. Ustedes lo saben, seguramente nuestros colegas ya han hablado sobre este tópico. La epilepsia es uno de los trastornos neurológicos más generalizados que existe, es decir, es un trastorno neurológico que afecta de forma general hombres, mujeres, niños, adultos, todos los grupos de edad, todos los estratos sociales y todos los países del mundo. Según la Organización Mundial de la Salud, se estima que más o menos el 1% de la población mundial, es decir, 50 millones de personas, son afectadas por la epilepsia. Sin embargo, 3/4 partes de las personas afectadas por la epilepsia, es decir, 35 millones de personas, habitan en lo que llamamos países en vías del desarrollo o países del tercer mundo. Es entonces un aspecto muy importante a tener en cuenta cuando hablamos de epilepsia. Otro aspecto muy importante es que la epilepsia afecta más frecuentemente a los niños y los adolescentes. Es decir, hay ciertos picos de edad, más o menos 3 a 4 de cada 1000 niños de 6 a 7 años son afectados y alrededor de 6 de cada 1000 adolescentes son afectados igualmente. Quiere esto decir que hay una ligera tendencia al aumento de la epilepsia en los primeros años de la vida hasta la adolescencia, y esto por supuesto tiene implicaciones importantes para saber cómo afecta la epilepsia el aprendizaje y el desarrollo. Hay distintas formas de clasificar la epilepsia, no vamos a entrar en esos detalles. En general, depende de las formas de presentación y de las causas. Hablamos de epilepsias generalizadas o de epilepsias de origen parcial. La epilepsia, como afecta más frecuentemente niños y adolescentes, y esta es justamente la etapa de la vida en la cual los niños van desarrollando una serie de habilidades y van aprendiendo distintos tipos de habilidades, de procesos. La epilepsia, como los afecta mucho más durante esta etapa que llamamos el desarrollo, tiene un impacto importante en el aprendizaje. No olvidemos que la epilepsia, por ejemplo, es mucho más frecuente en las personas que tienen una deficiencia intelectual. Hablamos de que alrededor del 20 al 25% de las personas con deficiencia intelectual presentan igualmente una epilepsia. Otro tanto pasa con otros tipos de trastornos, como por ejemplo la parálisis cerebral, que se acompaña muy frecuentemente de epilepsia, o el autismo, que en un porcentaje bastante elevado, según algunas series, 40% de los niños con autismo pueden presentar también epilepsia de forma asociada. Todas estas dificultades obviamente se suman cuando hablamos del desarrollo y del aprendizaje de los niños.
Ahora, en primer lugar, ¿por qué la epilepsia afecta más a niños y adolescentes durante la etapa del desarrollo? Es natural, el cerebro de los niños es más excitable. Decimos que tienen neurotransmisores excitatorios en una cantidad más elevada. Y estos neurotransmisores excitatorios son necesarios para que los niños aprendan. Eso explica por qué los niños aprenden mucho más rápidamente y los procesos de sinapsis se establecen mucho más rápidamente en estos grupos de edad. Por supuesto que esto es, como lo diríamos, un arma de doble filo, porque esta mayor excitabilidad del cerebro de los niños los predispone igualmente a tener un mayor riesgo de epilepsia. Otra razón por la cual la epilepsia afecta el aprendizaje es que hay unas estructuras del cerebro que son mucho más epileptogénicas que otras. El cerebro tiene distintas áreas, una de ellas, por ejemplo, el sistema límbico, muy importante en los procesos de aprendizaje y en el comportamiento emocional, es afectado en la mayor parte de las epilepsias. Hay una parte fundamental del sistema límbico que nosotros lo llamamos el hipocampo, por ejemplo, y la amígdala, y estas dos estructuras son importantes para el aprendizaje y sobre todo para la memoria. Gracias al hipocampo, por ejemplo, toda la información que nosotros vamos adquiriendo se consolida y se convierte en aprendizajes. Por supuesto que si la epilepsia afecta el hipocampo, que es lo que sucede en buena parte de las epilepsias de los niños, en buena parte de las epilepsias que llamamos parciales, si se afecta el hipocampo, estos procesos de consolidación de la memoria van a verse afectados y eso explicaría por qué los niños, por supuesto, presentan más dificultades para aprender cuando tienen una epilepsia. Otra de las funciones que se afecta frecuentemente en la epilepsia es la atención. La atención es una función psicológica fundamental que nos permite organizar toda nuestra actividad cognitiva. Nosotros tenemos que atender a estímulos que vienen de nuestro cuerpo o que vienen del exterior, y como la epilepsia es un trastorno paroxístico, quiere esto decir que interrumpe la actividad eléctrica normal del cerebro y al interrumpirla altera los mecanismos atencionales. Esto nuevamente explica por qué la atención, la memoria se afectan tanto en los niños con epilepsia, puesto que estos dos procesos están muy ligados. Si a todo esto sumamos la afectación de otras regiones del cerebro que participan en funciones complejas, por ejemplo, lo que llamamos las funciones ejecutivas, que dependen de una red en el cerebro ubicada directamente en el lóbulo frontal. Si nosotros pensamos en las personas que tienen epilepsias del lóbulo frontal, por ejemplo, vamos a darnos cuenta que estas epilepsias pueden afectar con mucha mayor frecuencia esto que llamamos funciones ejecutivas. Pero, ¿qué son las funciones ejecutivas? Las funciones ejecutivas son una serie de funciones que nos permiten organizar las actividades de la vida de cada día. Por ejemplo, nosotros nos levantamos, tenemos una lista de todas las tareas que tenemos que realizar, nosotros tenemos que establecer cuáles son los pasos necesarios para realizar estas tareas, para alcanzar esos objetivos, y cuando terminamos el día es natural que hagamos una especie de balance de todas las cosas que yo quise hacer hoy, cuáles hice y cuáles
no alcance a hacer. Las funciones ejecutivas nos permiten todo esto, por eso decimos que nos permiten organizar las actividades del día a día. Y en las epilepsias se pueden afectar las funciones ejecutivas y, por supuesto, esto va a afectar el aprendizaje y el desarrollo de los niños, puesto que las funciones ejecutivas son necesarias para aprender, ya que las funciones ejecutivas son funciones que nos demandan, nos solicitan una atención dirigida justamente para ciertas tareas que no sabemos hacer de forma automática, de forma rutinaria. Las funciones ejecutivas están implicadas en todos los aprendizajes en los niños, el aprendizaje de la lectura, de la escritura, de la matemática, los procesos de coordinación de los movimientos, el comportamiento, la regulación de las emociones. Todo esto depende de las funciones ejecutivas. Las funciones ejecutivas sí se afectan en las personas con epilepsia de forma directa, porque la epilepsia afecta esas partes del cerebro que nos permiten funcionar de forma adecuada, o de manera indirecta por algunos de los medicamentos que damos para el tratamiento de la epilepsia. En fin, de todas estas formas, las funciones ejecutivas y el aprendizaje de las personas, de los niños y los adolescentes con epilepsia van a verse afectados. Entonces, es muy importante que tengamos en cuenta todos estos factores. Algunas epilepsias parciales que afectan, por ejemplo, el hemisferio izquierdo, pueden afectar mucho más el lenguaje de los niños. Los niños pueden, con este tipo de epilepsias parciales del hemisferio izquierdo, por ejemplo, pueden tener más problemas a nivel del desarrollo del lenguaje, mientras que los niños que tienen epilepsias que afectan mucho más el hemisferio derecho van a tener muchas más dificultades en la memorización visoespacial. ¿Qué es la memorización visoespacial? Son toda esa serie de procesos que nos permiten orientarnos en los espacios. Por ejemplo, en la ciudad, nosotros sabemos que salimos de nuestra casa, sabemos qué ruta tenemos que coger para llegar a nuestro trabajo, a la escuela, a la universidad. Todo esto es la orientación en espacios abiertos que depende del hemisferio derecho y, por supuesto, la epilepsia puede afectar igualmente este tipo de procesos puntuales. Hemos entonces tocado de forma global la manera como la epilepsia puede afectar el aprendizaje y el desarrollo de los niños. Por supuesto que hay algunas epilepsias que se acompañan mucho más de problemas cognitivos o que pueden deteriorar mucho más al niño, a la persona, llevándola a lo que llamamos una deficiencia intelectual. Es el caso de los síndromes epilépticos graves, que como el síndrome de Lennox-Gastaut o el síndrome de West, por ejemplo, pueden afectar de manera muy importante la esfera cognitiva de los niños. En nuestros países tenemos una gran cantidad de niños que presentan epilepsias, que no necesariamente presentan una deficiencia intelectual, pero no debemos olvidar que esos niños y esas familias necesitan todo nuestro apoyo. Necesitan, primero que todo, diagnósticos claros sobre el tipo de epilepsia que presentan, sobre la manera como esta epilepsia puede afectar su aprendizaje y su desarrollo, y necesitan programas que nuestras instituciones, nuestros estados deben proveer
para poder garantizar el éxito escolar de todos los niños en un contexto de inclusión, en un contexto moderno, donde los niños puedan desarrollarse plenamente y alcanzar su máximo potencial independiente de las dificultades que ellos presenten. Esto es, de forma general, las relaciones que existen entre lo que llamamos epilepsia, desarrollo y aprendizaje. No olvidemos que caracterizar cada tipo de dificultad cognitiva es muy importante, pero también es muy importante caracterizar todas las dificultades emocionales de las personas, de los niños con epilepsia. Los niños que presentan crisis pueden sentirse mucho más dependientes porque pierden su autonomía. El hecho mismo de dar un diagnóstico de epilepsia o de trastornos asociados a la epilepsia puede conllevar un estigma social, un estigma que afecta a la persona, que la afecta desde el punto de vista psicosocial y que por supuesto la va convirtiendo poco a poco en eso que llamamos en epilepsia la discapacidad invisible. Muchas personas, aunque no tengan una discapacidad física o una discapacidad cognitiva, tienen epilepsias de muy difícil manejo que las limitan en todas las actividades de la vida diaria y por ello estas características de la vida de estas personas han ameritado este apelativo particular que es lo que llamamos la discapacidad invisible, que es básicamente el peso psicosocial de la epilepsia, el peso psicosocial de un trastorno que va afectando poco a poco la autoestima de la persona, que va afectando poco a poco su confianza en sí misma. Esto es entonces un aspecto que no debemos olvidar. Siempre miremos de forma global a la persona con epilepsia. En el manejo de la persona con epilepsia no basta solamente tener un diagnóstico y dar un fármaco. Es muy importante que nuestro médico nos informe sobre los efectos que la epilepsia tiene en el aprendizaje, en la cognición, en las emociones de los niños y también que nos informe la manera como los medicamentos pueden afectar los procesos cognitivos, los procesos emocionales y en general el desarrollo y el aprendizaje de los niños. Bueno, ha sido un placer poder participar en este evento con la Organización de Familias Púrpura. Estaré muy dispuesto a escuchar todas sus preguntas y a responder todos los interrogantes. Será un placer compartir de nuevo con ustedes. Hasta pronto. Para terminar, nos gustaría que nos enviaran sus opiniones, recomendaciones y nos cuenten qué les quedó de aprendizaje de la conferencia. Estaremos pendientes de responder sus inquietudes a lo largo de la Semana Púrpura. También recuerden seguirnos en nuestras redes sociales. En Facebook nos encuentran como Amigos Púrpura, Renacer con Amor, Familias Púrpura y Somos Fénix, Guerreros y Guerreras. En Instagram nos encuentran como @amigospúrpura, @renacer con amor y @familias púrpura. En Twitter nos encuentran como @amigospúrpura. Y no olviden suscribirse a nuestro canal de YouTube Amigos Púrpura. Que tengan una excelente noche.